través de su historia, México ha sido escenario de algunos hechos misteriosos, inquietantes e inexplicables. En este video te vamos a contar las historias detrás de algunos de ellos, los cuales hasta el día de hoy siguen sin obtener una respuesta. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estos son 7 misterios mexicanos sin resolver. Te recordamos que este contenido también lo puedes encontrar en formato de audio en Spotify o tu plataforma de podcast favorita, donde estamos como Mundo Creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Masketman. Sean bienvenidos a Mundo Creepy y aquí comenzamos. El incidente ovni de Ciudad Pemex. En 1973, en el estado de Tabasco, más específicamente en Ciudad Pemex, se registró uno de los incidentes ovni más misteriosos de la historia de nuestro país. Ciudad Pemex es una localidad en el municipio de Macuspana, Tabasco. Fue creada en la década de 1950 como un campamento petrolero para los trabajadores de petróleos mexicanos, debido al descubrimiento de importantes yacimientos de gas y petróleo en la región. La noche del 1 de junio de 1973, una intensa tormenta eléctrica azotó la región, pero según testimonios, no se trataba de una tormenta normal, pues esta tenía relámpagos de colores inusuales, lo que le daba un aspecto un tanto inquietante. La tormenta también provocó múltiples apagones que afectaron a los habitantes. Testigos describieron la presencia de luces que se movían de un lado a otro entre los relámpagos, similares a bolas de fuego de diferentes colores que parecían danzar entre los rayos. Pero eso no fue todo, pues según relatos de vecinos, en medio de todo este caos de lluvia, relámpagos y luces extrañas, un objeto volador no identificado comenzó a descender frente a las miradas atónitas de diversos testigos, aterrizando en una ranchería cercana. Al día siguiente, un grupo de estudiantes visitó el supuesto sitio del aterrizaje, encontrando un área de pastizal aplastada y quemada, con restos de madera carbonizada. Uno de los estudiantes, llamado Héctor Sastre, informó haber hallado huellas similares a las de un ave de gran tamaño, con dimensiones de entre 10 y 32 centímetros. Otro testigo mencionó que las marcas tenían apariencia de patas de una gallina gigante y presentaban un rastro viscoso de color amarillento. Un campesino local, llamado Rogelio Ramos, afirmó haber presenciado el despegue de lo que describió como una hermosa bola de fuego desde el área afectada. Según su testimonio, el objeto ascendió aproximadamente 300 metros, se detuvo brevemente cerca de una cañada y luego se alejó a gran velocidad. El incidente atrajo la atención de diversas autoridades y medios de comunicación. La Dirección Federal de Seguridad, una agencia de inteligencia mexicana, investigó el suceso. Interrogaron a Nicandro Vázquez Torres, un radiooperador de aviación de Ciudad Pemex, quien relató que, alrededor de las 23 horas del 30 de mayo, observó un objeto luminoso de forma cóncava, similar a un plato, de aproximadamente 10 metros de diámetro, que flotó frente a él, y luego desapareció en el cielo. Posteriormente, junto a 2 compañeros, avistaron una figura humanoide de más de 2 metros de altura, vestida de blanco o plateado, que se desvaneció en la maleza cercana. Tras el avistamiento, se reportó la presencia de individuos vestidos de negro en la zona. Estos individuos supuestamente interrogaron a los habitantes y recopilaron información sobre el incidente. A pesar de las investigaciones y testimonios recopilados, el incidente ovni de Ciudad Pemex permanece sin una explicación definitiva, alimentando teorías y especulaciones en torno a lo que realmente ocurrió aquella noche de 1973, uno de los misterios sin resolver más intrigantes de México. El vuelo desaparecido del Cuatro Vientos. Continuamos este viaje por lo desconocido con el extraño incidente del Cuatro Vientos, un avión español que desapareció misteriosamente en cielos mexicanos.
En 1932, el capitán de ingenieros Mariano Barberán y Tros de Ilarduya tuvo una idea ambiciosa: cruzar el Atlántico sin escalas en avión, desde España hasta las Antillas, con la intención de estrechar lazos entre España y América Latina. El elegido para pilotar esta aeronave fue el teniente de caballería Joaquín Collar Serra, mientras que él mismo asumiría el rol de navegante. Para el soporte en tierra contaban con el sargento Modesto Madariaga, un experto en mecánica aeronáutica. La nave que llevaría a cabo esta hazaña era un Breguet 19 GR Superbidón, un sesquiplano modificado para aguantar la extensa travesía. Todo estaba preparado para el gran vuelo, excepto por un detalle arriesgado: no le instalaron radio para aligerar peso. Esto significaba que, una vez en el aire, estarían completamente incomunicados. El 10 de junio de 1933, a las 4:40 horas, el Cuatro Vientos despegó del aeródromo de Tablada en Sevilla, España. La pista había sido ampliada en 500 metros para facilitar el despegue debido al peso adicional del combustible. La ruta planificada incluía puntos de referencia como Madeira, Portugal, San Juan, Puerto Rico, Guantánamo y finalmente Camagüey, Cuba. Después de 39 horas y 55 minutos de vuelo y recorriendo aproximadamente 7.895 kilómetros, aterrizaron en Camagüey el 11 de junio a las 20:45 horas. El recibimiento en Cuba fue apoteósico. Los aviadores fueron agasajados en círculos políticos, sociales y mercantiles. Durante su estancia, Madariaga reparó una grieta en el depósito central del avión. También visitaron el observatorio de Belén, donde el padre jesuita Mariano Gutiérrez Lanza elaboraba partes meteorológicos. A pesar de las advertencias sobre condiciones climáticas adversas, decidieron continuar con su plan de vuelo hacia México. El 20 de junio de 1933, el Cuatro Vientos despegó de La Habana a las 8:45 horas con destino a la Ciudad de México, sin la compañía del mecánico Madariaga. Se esperaba que el trayecto de 1920 kilómetros tomara aproximadamente unas 12 horas. Durante el vuelo, la aeronave fue avistada sobre varias localidades, pero el último avistamiento confirmado ocurrió cerca de Villahermosa, en el estado de Tabasco. A partir de ese momento, se perdió todo rastro del avión y de su tripulación. Los gobiernos de México y España coordinaron extensas operaciones de búsqueda por aire, mar y tierra, pero no se encontraron restos de la aeronave y tampoco de sus ocupantes. Tiempo después se encontró una cámara de neumático en una playa cercana a Chiltepec que fue identificada como parte del Cuatro Vientos. Esto sugeriría que la aeronave pudo haber caído al mar. Sin embargo, algunos historiadores plantean que, debido a una tormenta, los pilotos realizaron un aterrizaje de emergencia en la Sierra de Oaxaca, donde habrían sido retenidos y posteriormente asesinados por los lugareños. A pesar de los esfuerzos, las investigaciones y las diversas teorías, jamás se pudo llegar a una conclusión satisfactoria sobre el destino de esta aeronave. El destino final del Cuatro Vientos y de sus tripulantes sigue siendo un enigma en la historia de la aviación. Gil Pérez, el soldado que se teletransportó. Esta historia podría rayar más en el terreno de las leyendas. Sin embargo, es un relato fascinante que ha perdurado a lo largo de los siglos. La enigmática aparición de un soldado español en la Ciudad de México, tras supuestamente haber sido transportado desde Manila, Filipinas, es simplemente intrigante. La noche del 24 de octubre de 1593, Gil Pérez, un soldado español, se encontraba de guardia en el palacio del gobernador en Manila. El día anterior, el gobernador Gómez Pérez Dasmariñas había sido asesinado por piratas chinos, pero la guardia continuaba en sus puestos, esperando la designación de un nuevo líder. En algún momento de su guardia, Pérez se apoyó contra una pared y cerró los ojos brevemente. Al abrirlos, se encontró en un lugar desconocido, la Plaza Mayor de la Ciudad de México, a más de 14,000 kilómetros de distancia. Vestido con un uniforme inusual para los estándares mexicanos de la época, Pérez fue detenido por los guardias locales. Al ser interrogado, afirmó ser un soldado al servicio del gobernador en Manila y mencionó el reciente asesinato de este,
noticia que aún no había llegado a México debido a las limitaciones en las comunicaciones de la época. Las autoridades, escépticas ante su relato y considerando la posibilidad de deserción o incluso brujería, lo encarcelaron mientras investigaban su historia. Meses después, un galeón proveniente de Filipinas arribó a México, trayendo consigo la confirmación del asesinato del gobernador. Además, uno de los pasajeros reconoció a Pérez y afirmó haberlo visto en Manila el 23 de octubre de 1593, un día antes de su aparición en México. Estos testimonios llevaron a las autoridades a liberar a Gil Pérez y permitirle regresar a Filipinas. El fraile Gaspar de San Agustín registraría este suceso tan extraño en 1698, donde relata la conquista de Filipinas y menciona el suceso como un hecho real. El folclorista mexicano Luis González Obregón incluyó la historia en su colección de 1900 titulada México Viejo, Noticias históricas, tradiciones, leyendas y costumbres. A lo largo de los años, se han propuesto diversas explicaciones para este fenómeno. Algunos investigadores de lo paranormal sugieren que Pérez experimentó un caso de teletransportación espontánea. Otros especulan que pudo haber sido víctima de una abducción alienígena, siendo transportado de un lugar a otro. Muchos historiadores consideran que la historia es simplemente una leyenda urbana, resultado de la tradición oral y la fascinación por lo inexplicable. Independientemente de su veracidad, la leyenda de Gil Pérez continúa siendo un relato intrigante y misterioso de la historia de México. Habitantes, nos vemos este sábado 5 de abril a las 6 p.m. en la librería El Entusiasmo en Jalapa, Veracruz, para la presentación de nuestro nuevo libro 99 historias cortas de terror. Después, el domingo 27 de abril, nos vemos en la Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM, en la Ciudad de México, donde hablaremos sobre cómo llevamos nuestras historias del podcast al papel. Esto a las 5 de la tarde en el foro La Clementina. Puedes encontrar toda la información en nuestras redes sociales. La entrada es completamente libre, así que ahí nos vemos. El agente 10B. Muchos no lo saben, pero México también tiene historias de espionaje que parecen sacadas de la ficción. La historia del agente 10B es un relato envuelto en misterio, protagonizado por un espía cuya identidad permanece desconocida hasta el día de hoy. Su labor fue crucial para salvaguardar la soberanía de México durante una época de tensiones con Estados Unidos en la década de 1920. Tras la Revolución Mexicana, el país se encontraba en un proceso de reconstrucción bajo la presidencia de Plutarco Elías Calles. Las reformas implementadas, especialmente en el sector petrolero, afectaron intereses estadounidenses, generando fricciones entre ambas naciones. En este ambiente de incertidumbre surgieron temores sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en México. Entre 1925 y 1927, un individuo identificado únicamente como Agente 10B comenzó a enviar informes detallados al gobierno mexicano. Se desconoce su nombre real, género y nacionalidad, pero su acceso a información confidencial estadounidense era evidente. Durante este periodo, remitió más de 300 documentos clasificados y aproximadamente 7,000 memorándums, revelando planes de intervención militar por parte de Estados Unidos. Uno de los informes más alarmantes, fechado el 9 de febrero de 1927, detallaba la activación del Plan Verde, una estrategia estadounidense que contemplaba la invasión a México. Este plan formaba parte de una serie de esquemas militares denominados planes de colores, diseñados para intervenciones en diversos países. La filtración de este documento permitió al presidente Calles tomar medidas preventivas y reforzar la diplomacia mexicana. Consciente de la gravedad de la situación, Calles optó por una estrategia audaz. Envió copias de los documentos filtrados directamente al presidente estadounidense Calvin Coolidge, acompañadas de una nota que expresaba la buena voluntad de México al devolver la información obtenida. Esta acción sorprendió a la administración americana y llevó a una reevaluación de sus planes hacia México. Como resultado, se iniciaron negociaciones bilaterales que redujeron las tensiones y evitaron una posible confrontación armada.
El último informe del agente 10B se recibió el 23 de mayo de 1927. Después de esta fecha, no se tiene más información sobre su paradero o actividades. No se sabe si fue capturado, si le quitaron la vida o si simplemente se retiró. Su identidad y destino final permanecen como uno de los enigmas más intrigantes en la historia mexicana. Nadie conoce el verdadero aspecto de Miguel Hidalgo. Si eres de México, seguramente al escuchar el nombre de Miguel Hidalgo, se te viene a la mente la imagen de aquel hombre entrado en años, con poco pelo de color blanco tras sus orejas, levantando el estandarte de la Virgen María. Sin embargo, la figura de Miguel Hidalgo y Costilla, conocido como el padre de la patria, en México, está envuelta en un enigma peculiar. No existen retratos realizados durante su vida, lo que ha generado incertidumbre sobre su verdadera apariencia. Las representaciones que conocemos hoy son interpretaciones posteriores a su muerte, basadas en descripciones y testimonios de quienes lo conocieron. Durante el periodo colonial, era común que personajes prominentes fueran retratados en vida. Sin embargo, en el caso de Hidalgo, no se conocen pinturas o ilustraciones realizadas mientras vivía. Esto se debe, en parte, a que las autoridades virreinales prohibieron y destruyeron cualquier representación suya durante la Guerra de Independencia, buscando suprimir su imagen y legado. Tras la consumación de la independencia, surgió la necesidad de crear una imagen icónica de Hidalgo como el padre de la patria, por lo que las primeras representaciones aparecieron en la década de 1830, más de una década después de su fallecimiento. Entre ellas se encuentra una estatuilla de madera atribuida a Clemente Terrazas, considerada por algunos como la representación más fiel de Hidalgo. Sin embargo, su autenticidad ha sido objeto de debate. Otra representación notable es el retrato al óleo realizado por Antonio Serrano en 1831, considerado el primer retrato histórico de Hidalgo. El historiador Lucas Alamán, quien conoció personalmente a Hidalgo, lo describió como un hombre de estatura mediana, tez morena, ojos vivos y expresivos, con una frente amplia y despejada. Estas descripciones han servido de base para las representaciones artísticas posteriores, aunque generalmente lo representan con la piel mayormente clara. Es bastante extraño e irónico que no tengamos idea de cómo se veía realmente uno de los personajes más importantes en la historia de nuestro país. La desaparición de Jacobo Greenberg. Últimamente ha ganado mucha popularidad esta historia, y aunque regularmente tratamos de traer temas no tan conocidos, creímos que un video de misterios mexicanos estaría simplemente incompleto sin este caso. Jacobo Greenberg fue un destacado neurofisiólogo y psicólogo mexicano, reconocido por sus investigaciones en áreas como la conciencia, el chamanismo y la percepción extrasensorial. Nacido el 12 de diciembre de 1946 en la Ciudad de México, Greenberg decidió estudiar la mente humana a los 12 años, tras la muerte de su madre debido a un tumor cerebral. Estudió psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1970 viajó a Nueva York para cursar un doctorado en psicofisiología en el Brain Research Institute, donde investigó los efectos electrofisiológicos de estímulos geométricos en el cerebro humano. A su regreso a México, fundó laboratorios de psicofisiología en la Universidad Anáhuac y en la UNAM. A principios de la década de los 70, Jacobo fue presentado a Pachita, una famosa curandera con supuestos poderes y habilidades psíquicas, por Margarita López Portillo, hermana del entonces presidente mexicano José López Portillo. Este encuentro marcó un punto de inflexión en la carrera de Greenberg, llevándolo a presenciar y estudiar las prácticas de Pachita. Durante varios años, Greenberg documentó las sesiones de curación de la mujer, observó cómo ella realizaba presuntos procedimientos quirúrgicos sin las herramientas médicas tradicionales. Greenberg quedó particularmente impresionado por la aparente materialización y desmaterialización de órganos durante estas intervenciones. Estas experiencias lo llevaron a cuestionar los límites de la ciencia y de la capacidad humana, afirmando que no se atrevía a decir cuál es el límite de la potencialidad del ser humano.
Greenberg escribió el libro Pachita, donde detalla sus experiencias y reflexiones sobre las prácticas de la curandera. En esta obra explora la posibilidad de que la conciencia humana pueda interactuar con un matriz informacional, concepto central en su teoría sintérgica. Esta teoría sugiere que la realidad es una construcción holográfica creada por la interacción entre la actividad neuronal y una estructura espacio-temporal compleja, lo que podría explicar fenómenos como las curaciones de Pachita. La relación de Greenberg con Pachita y su intento de explicar científicamente sus habilidades generaron controversia en la comunidad científica. Mientras algunos consideraban que sus estudios carecían de rigor, otros valoraban su valentía al explorar fenómenos fuera de los paradigmas tradicionales. Independientemente de las opiniones, su trabajo abrió un diálogo sobre la intersección entre la ciencia y las prácticas ancestrales de sanación. En 1987 estableció el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. A lo largo de su carrera, publicó más de 50 libros y numerosos artículos científicos enfocándose en la intersección entre la ciencia y la espiritualidad. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg fue visto por última vez en su domicilio en la Ciudad de México. Su familia, preocupada por su ausencia en la celebración de su cumpleaños el 12 de diciembre, intentó contactarlo, pero no tuvieron éxito. Aunque era habitual que Greenberg realizara viajes inesperados o se mantuviera incomunicado debido a sus investigaciones, la prolongada falta de noticias llevó a su familia a denunciar su desaparición. La Procuraduría General de la República inició entonces una investigación en mayo de 1995, 5 meses después de su desaparición. El comandante Clemente Padilla estuvo a cargo de este caso y durante la investigación se descubrió que todas sus pertenencias personales, incluidos documentos, pasaporte y demás, permanecían en su hogar, lo que indicaba que no había planeado ningún viaje al extranjero. Además, su automóvil fue encontrado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero no había registros de que hubiera abordado algún vuelo. La ausencia de respuestas concretas ha dado lugar a diversas hipótesis sobre su desaparición. Algunos sugieren que pudo haber sido víctima de un crimen debido a la naturaleza controversial de sus investigaciones. Otros consideran que decidió aislarse para continuar sus estudios de manera más privada o para protegerse de posibles amenazas. Dada la naturaleza de su trabajo, hay quienes creen que fue silenciado por saber demasiado, ya sea por parte del gobierno o de alguna organización secreta. Otras teorías apuntan a un crimen pasional por parte de algún miembro de su familia o su pareja. A pesar de las múltiples teorías, ninguna de ellas ha sido confirmada y el destino de Jacobo Greenberg sigue siendo un enorme misterio. La zona del silencio. Probablemente este sea el misterio mexicano por excelencia. La zona del silencio es una región desértica ubicada en el bolsón de Mapimí, en la confluencia de los estados mexicanos de Durango, Chihuahua y Coahuila. Este lugar ha capturado la imaginación popular debido a una serie de fenómenos y leyendas que lo rodean. El término zona del silencio fue acuñado en 1966 por el ingeniero de Pemex, Harry de la Peña, mientras trabajaba en la planificación de un oleoducto en el desierto del bolsón de Mapimí. Durante sus exploraciones, de la Peña notó que las ondas de radiofrecuencia se distorsionaban o se perdían en ciertas áreas del desierto, impidiendo la comunicación efectiva. Esta anomalía lo llevó a referirse al área como la zona del silencio, nombre que ha perdurado hasta la actualidad. En julio de 1970, un misil de pruebas Athena-RTB, lanzado desde una base militar en Utah, Estados Unidos, perdió el control y cayó en esta región desértica. El cohete transportaba pequeños contenedores de cobalto 57, un elemento radiactivo. Tras el incidente, un equipo de especialistas estadounidenses llegó para localizar y recuperar los restos del misil, lo que atrajo la atención hacia la zona y contribuyó al surgimiento de diversas historias y mitos sobre el área. A lo largo de los años, se han atribuido varios fenómenos inusuales a la zona del silencio, como interferencias en comunicaciones,
las señales de radio y otros tipos de comunicación experimentan interrupciones o distorsiones dentro de la zona. La región ha sido punto de impacto de meteoritos en varias ocasiones, siendo el más notable el meteorito Allende en 1969, que se fragmentó y dispersó en la zona. También se han reportado avistamientos de luces y objetos voladores no identificados en el área. Investigaciones han indicado que la región presenta características geológicas y ecológicas únicas, pero no se han encontrado evidencias concluyentes que respalden muchos de los fenómenos paranormales atribuidos a la zona del silencio. La presencia de minerales como la hematita, con propiedades magnéticas, podría explicar algunas de las anomalías reportadas en las transmisiones de radio, pero no es un resultado concluyente. Actualmente, la zona del silencio continúa siendo un lugar de interés tanto para investigadores como para entusiastas de lo paranormal. ¿Conocías todos estos misterios? ¿Cuál crees que deberíamos incluir en un futuro video? Déjanos tu opinión en los comentarios y como siempre, los estaremos leyendo con mucho gusto. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto. A mí me encuentras en todos lados como @Emanuel_Night y a Kevin como @KevinMasketman. Sin más que decir me despido, yo soy Nightcrawler, nos vemos después.